Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en esta nueva oportunidad para repasar juntos nuestro estudio bíblico de congregación de nuestro libro Disfrute de la vida para siempre. Esperamos que para algunos aún les pueda servir para estos días que le tocan la reunión. En esta ocasión tenemos que ubicarnos en la página 127 de nuestro libro para revisar lo que nos toca ver para esta semana del 12 al 18 de diciembre. Para esta ocasión nos corresponde ver la lección número 31 con el título ¿Qué es el reino de Dios? Este y dos lecciones más van a tratar sobre este tema del reino de Dios y las dos siguientes son muy buenas de ver profecías bíblicas, así que vamos a prepararnos para eso luego. Empecemos revisando el primer párrafo, que es la introducción. Y dice que el tema central que encontramos en toda la Biblia tiene relación con el reino de Dios. Jehová usará ese reino para hacer realidad el propósito que tenía para la tierra desde el principio. Y vamos a contestar preguntas como ¿qué es el reino? ¿Cómo sabemos que ya está gobernando? ¿Qué ha logrado hasta ahora? ¿Y qué hará en el futuro? Estas preguntas las vamos a ir contestando poco a poco. Veamos la primera pregunta. ¿Qué es el reino de Dios y quién es su rey? Este es un gobierno que Jehová estableció y gobierna desde los cielos, teniendo a Jesús como su rey. Su reinado sobre todos los habitantes de la tierra será para siempre. Y tenemos aquí en este punto 1 que marcar las letras en negritas que dice Él reinará para siempre. Esa es la parte más importante de este párrafo. Veamos la pregunta 2. ¿Quiénes gobiernan con Jesús? Desde que Jesús estuvo en la tierra, se empezó a recoger a los cristianos que reinarán con Él en los cielos. Son personas de toda tribu, lengua, pueblo y naciones. En total son 144,000 que han sido escogidos de la tierra. ¿Cómo se prueba esto? Vamos a leer Apocalipsis 14 del 1 al 4. Entonces vi al Cordero de pie en el monte Sión, y con él 144,000 que llevan escritos en la frente el nombre de él y el nombre de su Padre. Oí un sonido que salía del cielo. Era como el sonido de muchas aguas y como el sonido de un fuerte trueno. El sonido que oí era como el de cantores que tocan sus arpas al cantar. Ellos están cantando delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, lo que parece ser una canción nueva. Nadie podía aprender bien esa canción aparte de los 144,000 que fueron comprados de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. De hecho, son vírgenes. Son los que van siguiendo al Cordero vaya donde vaya. Fueron comprados de entre la humanidad como primicias para Dios y para el Cordero. Ahí tenemos entonces la cantidad de los que colaborarán con Jesús en ese gobierno, 144,000. Veamos ahora la pregunta 3. ¿Por qué es el reino de Dios mejor que los gobiernos humanos? Algo que menciona el párrafo es que hay que reconocer que algunos gobiernos sí tienen buenas intenciones, pero lamentablemente cuando termina su periodo de gobernación, tienen que ser reemplazados. En el caso de Jesús, no. Ese gobierno de Dios nunca será destruido, ni su rey, el Señor Jesucristo, tampoco será reemplazado por otro gobernante. Así que se mantendrán su manera de gobernar de manera equitativa, será imparcial. Él va a enseñar a todos a ser cariñoso y justo como Él también lo es. Y aquí debemos leer el texto de Isaías capítulo 11, versículo 9. No causarán ningún daño ni destrucción en toda mi santa montaña, porque la tierra de seguro estará llena del conocimiento de Jehová, tal como las aguas cubren el mar. Así que está indicando el tipo de ayuda que se recibirá a nivel mundial y por supuesto que todos tendrán la misma manera de pensar. Pasamos ahora a la página 128. Profundicemos en el tema. Veamos por qué el reino de Dios es mejor que cualquier gobierno humano. El punto 4.
el poderoso reino que gobernará toda la tierra. A continuación menciona que Jesucristo tiene más poder y capacidad para gobernar que cualquier otro líder de la historia. Y debemos leer Mateo 28:18. Jesús se acercó y les dijo: «Se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra». Luego viene la pregunta: ¿por qué la autoridad de Jesús es superior a la de cualquier gobernante humano? Porque esta autoridad se la da el propio Dios Todopoderoso Jehová. Es diferente a los gobiernos humanos, que son elegidos por otros humanos, por lo tanto su autoridad es también relativa y sin gran fuerza realmente. Sigue diciendo: los gobiernos humanos solo tienen autoridad sobre una parte de la tierra y tarde o temprano llegan a su fin. Pregunta: ¿pasará lo mismo con el reino de Dios? Para contestarlo debemos leer Daniel capítulo 7, versículo 14. Y recibió dominio, honra y un reino para que gente de todo pueblo, nación e idioma le sirviera. Su dominio es un dominio eterno, que nunca acabará, y su reino no será destruido. Luego viene la pregunta: ¿cuál es la ventaja de que el reino de Dios no vaya a ser destruido? Porque así sus bendiciones se mantienen para siempre. No hay cambio de ideas ni de personas que lo ejecuten. Otra pregunta: ¿cuál es la ventaja de que gobierne toda la tierra? Porque así todos los súbditos del reino de Dios reciben sus beneficios de la misma manera. No reciben unos más que otros, todos por igual. Demostrando así que Jehová, Jesús y los 144,000 son imparciales y tienen el deseo de ayudar a cumplir el propósito de Dios en toda la tierra, de que éste sea un paraíso. Pasemos al punto 5. Los gobiernos humanos deben ser reemplazados. Para iniciar esta parte hace la pregunta: ¿por qué hace falta que el reino de Dios reemplace a los gobiernos humanos? Aquí tenemos que ver el video. ¿Qué es el reino de Dios? Y ahí se van detallando algunos puntos que ya se han tratado. A continuación tenemos que hacer la pregunta: ¿qué problemas han causado los gobiernos humanos? Bueno, en el video se dice que solo promueven sus intereses y descuidan las necesidades de las personas. Eso lo sabemos todos nosotros. Por eso es que hay tanta pobreza, violencia, guerras, hambre y muertes injustificadas, como en las guerras, por ejemplo. Luego se nos pide leer Eclesiastés capítulo 8, versículo 9. Vi todo eso y me puse a reflexionar en todas las actividades que se han realizado bajo el sol durante todo el tiempo que el hombre ha dominado al hombre para su propio mal. La pregunta que viene a continuación: ¿cree usted que el reino de Dios deberá reemplazar a los gobiernos humanos? ¿Por qué? La respuesta sería: por supuesto. Porque los gobiernos humanos solo han causado daño al prójimo, como dice Eclesiastés 8:9, y han provocado que cada vez se sientan más desilusionados y temerosos del futuro, que depende a veces de lo que decía una o dos personas nada más. Ahora pasamos a la página 129, el punto 6. Los gobernantes del reino de Dios nos comprenden. Como introducción de este punto dice: como nuestro Rey, Jesús fue un ser humano y vivió en la tierra, puede compadecerse de nuestras debilidades. Jehová ha elegido a 144,000 hombres y mujeres fieles para que gobiernen con Jesús. Estas personas son de toda tribu, lengua, pueblo y nación, como dice Apocalipsis 5:9. La pregunta que viene es: ¿le anima a pensar que Jesús y todos los que gobernarán con él saben bien lo que es vivir como seres humanos? ¿Por qué? Sí, eso nos anima, porque todos ellos saben lo que es sufrir una enfermedad, a excepción de Jesús, por supuesto. Padecer hambre, que Jesús sí lo padeció los 40 días que estuvo en el desierto. Perder un familiar en la muerte, Jesús también lo pasó cuando murió su padrastro, José.
y están dispuestos a remediar eso lo más pronto posible con el poder que Jehová les da. Ellos han vivido en carne propia todas esas situaciones y saben que deben ser resueltas lo más pronto posible. Y aquí tenemos un dibujo que demuestra diciendo que Jehová ha elegido a hombres y mujeres de distintas épocas y culturas para que reinen con Jesús. Así que esa es una gran ventaja, que los seres humanos hayan sido escogidos para eso. Pasemos ahora al punto 7. Las leyes del reino de Dios son mejores que las humanas. Como introducción dice, los gobiernos crean leyes con la intención de ayudar y proteger a sus ciudadanos. El reino de Dios también tiene leyes, y sus ciudadanos deben cumplirlas. Para esto debemos leer 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. ¿O es que no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen. Las personas que son sexualmente inmorales, los idólatras, los adúlteros, los hombres que se someten a actos homosexuales, los hombres que practican la homosexualidad, los ladrones, los codiciosos, los borrachos, los injuriadores y los extorsionadores no heredarán el reino de Dios. Y, sin embargo, algunos de ustedes eran eso, pero han sido lavados, han sido santificados, han sido declarados justos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu de nuestro Dios. La pregunta que viene a continuación: ¿cómo cree que será el mundo cuando todos respeten las normas de conductas de Dios? Pues todo será en orden, habrá mucho respeto y paz entre unos y otros. Los seres humanos se llevarán como verdaderos hermanos y todos tendrán un mismo propósito, de honrar a Jehová. Otra pregunta: ¿le parece lógico que Jehová espere que los ciudadanos del reino respeten estas normas? ¿Por qué contesta así? Porque Él es el soberano del universo, tiene el derecho de exigir que se respeten esas normas. Además, son para nuestro propio beneficio. La siguiente pregunta: ¿cómo sabemos que la gente que no obedece estas leyes puede cambiar? Y hay que ver el versículo 11 del texto de 1 Corintios 6. Bueno, el texto bíblico dice que muchos en ese entonces dejaron de practicar, y era una lista de prácticas muy fuertes, muy graves. Se arrepintieron y hasta llegaron a ser parte de los 144,000 que en ese entonces empezaba a recogerse a todos para este propósito. Tenemos a continuación ahí un dibujo donde dice: los gobiernos crean leyes para proteger y ayudar a sus ciudadanos. El reino de Dios tiene leyes mejores que las humanas y también protegen y ayudan a sus ciudadanos. Y ahí vemos una escena donde, si no hubieran agentes de tránsito, si no hubieran zonas donde uno se puede transitar con libertad, sería un caos y cuántas personas hasta podrían fallecer. En la parte final de esta página 129 tenemos lo que algunos dicen: el reino de Dios está en nuestro corazón. La pregunta es, ¿qué respondería? Que el reino de Dios no es un estado emocional del ser humano para que esté en el corazón. Es una realidad, con un rey, 144,000 que van a gobernar desde los cielos con mucho amor, justicia y el poder concedido por Jehová para cambiar todo lo malo que existe en esta tierra. Esta pregunta también se puede contestar cuando uno ve en la página número 130, en el primer punto donde dice: lea lo que Jesús enseñó sobre dónde estaría el reino. ¿Es el reino de Dios algo que se lleve en el corazón? Y nos manda el artículo de jw.org. Es un artículo corto, pero muy bueno para responder esta parte. Pasamos ahora al resumen. En la página 130. El reino de Dios es un gobierno de verdad que está en el cielo y que gobernará todo el planeta. Luego viene el repaso con 3 preguntas. Primero, ¿quiénes son los gobernantes del reino de Dios? Lo conforman Jesús como el rey designado por Dios y 144,000 escogidos de la tierra y que gobernarán junto a él. La siguiente pregunta: ¿por qué es el reino de Dios mejor que cualquier gobierno humano? Porque es un reino que jamás será destruido y su rey no será reemplazado.
gobernará de manera imparcial, mostrando mucho cariño, será amable y justo. Y la última pregunta del repaso: ¿qué espera Jehová de los ciudadanos del reino? Que cumplan sus leyes por su propia protección, que observen las reglas de conducta para que demuestren ser verdaderos súbditos de ese gobierno. Ya hemos visto que todos los gobiernos humanos tienen leyes y sus ciudadanos deben respetarlas. Asimismo es en el caso de Jehová. Luego tenemos el propóngase esto. Lean Isaías 11, del 1 al 10, algunas características del gobierno de Jesús y piense en qué se diferencia de los gobiernos humanos. Esa sería la tarea que debemos poner al estudiante. ¿Y otros objetivos? Encontrar otros textos bíblicos que ayuden a probar que solo una parte de los siervos de Dios gobernarán desde los cielos y otros servirán de súbditos aquí en la tierra. Algunas personas creen que solo 144,000 se salvarán, pero no. Eso podemos probar que hay esa cantidad que va al cielo y hay otros textos bíblicos que demuestran que los siervos de Jehová vivirán aquí mismo en la tierra hecha un paraíso. Así, queridos hermanos, tenemos esta parte que repasar para esta semana del 12 al 18 de diciembre. Esperamos que para algunos todavía les sea útil y para los que lo recibimos tarde, pues tal vez para preparar nuestro libro y poder conducir nuestros cursos bíblicos con las personas a quienes ayudamos. Esperamos tener el placer de poder participar en esta reunión y, si es la voluntad de Jehová, encontrarnos en una próxima ocasión.